1. Bajo la proximidad, el hiato, o del placer al goce. Me siguen sorprendiendo los equívocos instaurados por la lengua, como un hecho intencional y como una trampa. Pero, ¿una trampa para qué? ¿No son acaso como celadas ocultas? Pero, ¿qué procurarían entonces disimular debajo de la lengua? Debajo de la lengua cuya vocación es, sin embargo, determinar y poner en claro. Porque vemos allí que una palabra puede decir lo uno o lo otro, aunque más no fuera sino cuando se introduce la palabrita o. O expresa la equivalencia, indique su apellido o nombre de familia. Lo uno dice exactamente lo mismo que lo otro, y entonces se expresa por consiguiente la indiferencia. 5 o 6, Pedro o Pablo, me da igual estar aquí o allá. Vi avanzar a 5 o 6 muchachas, dice el narrador al divisarlas como una bandada de gaviotas sobre la playa de Baalbek. No tenemos una unidad aproximada. Lo que importa es la impresión de conjunto. Pero O dice también lo contrario. Expresa también una elección por hacer. Pedro o Pablo. Es o bien uno o bien el otro. Basta con que haga una interrogación. Ya no es igual, sino que se exige una opción e incluso se constituye como alternativa, es decir, cuya forma es excluyente. Es preciso que una puerta esté abierta o cerrada. Se produce una interferencia entonces allí, en la superficie de la lengua, por la cual de pronto nos preguntamos lo que puede esconder. Si acaso no oculta un efecto de oscilación por el que nuestras vidas estarían amenazadas, porque o bien uno equivale al otro y no hay que distinguir entre ambos, o bien se oponen uno al otro. Y este equívoco no es solamente un hecho anecdótico del francés, ya está inscrito en latín, se reencuentra tanto en alemán como en inglés, other, or. Se responderá que estos dos sentidos del mismo o son tan distintos que entonces no podríamos engañarnos sobre ellos. Pero, ¿hasta qué punto es cierto? Porque si digo el placer o el goce, no veo en principio más que una chata equivalencia. Los dos términos se presentan como sinónimos. Uno, el goce, parece simplemente reforzar al otro, señalando a la vez su actualidad y su intensidad. El goce, dice el diccionario, el Robert, es el placer que se disfruta plenamente. O también gozar es aprovechar plenamente de los placeres que se tienen. El goce depende así del género del placer y lo acentúa. Uno se inserta en la prolongación del otro. Ahora bien, ¿podremos quedarnos con eso? ¿Acaso el goce, en tanto que expresa la actualidad del placer, no confrontaría por ello al placer con su misma posibilidad? Con su facultad quizás demasiado livianamente concedida de poder estar en el instante no parcialmente o virtualmente, sino plenamente presente. Si el goce designa la plenitud del placer, ¿puedo efectivamente gozar? ¿No vendría más bien el goce a volverse subrepticiamente contra el placer, midiéndolo con el límite de esa plenitud? Por consiguiente, ¿no entraría en escisión y aún en secesión con respecto a él? Pero entonces, ¿qué ocurre si empezamos a tirar de ese hilo, si comenzamos a disociar uno del otro? ¿Lo que podría poner en peligro aquello que constituye nuestra condición? Lo que podría poner en quiebra, dicho de otro modo, ingenuo, nuestra aptitud para la felicidad. ¿Qué falla o incluso qué hiato acaba de abrirse en este punto tan discretamente bajo nuestra apacible seguridad y que no pensábamos sordear? ¿Y podrá alguna vez volverse a cerrar? Porque ¿no veríamos entonces que el goce, en tanto que culminación y coronación del placer,
llega a socavar subterráneamente el placer, debajo de esa plenitud del placer que designa el goce, ¿no sería llevado este último a conmover secretamente su tan tranquilo fundamento o desestabilizarlo en lugar de fortalecerlo? Ese supuesto sinónimo no llegaría a convertirse insidiosamente, sin previo aviso, en antónimo, y que inclusive sería solamente antónimo. El placer o el goce nos conduciría al cruce de caminos y aún no forzaría la alternativa. Esos términos que creíamos tan cercanos no se revelarían de hecho distintos hasta el punto de contradecirse. Entre el goce y el placer se abre una distancia que ya no vemos siquiera, y a partir de allí, ¿hasta dónde podría conducir? O si es cierto que Lacan abrió esa distancia hasta abismar allí su pensamiento, habrá que preguntarse si no lo fragmentó demasiado también y la perdió bajo ese desmembramiento. Volveré sobre ello. Porque a esa distancia del goce con respecto al placer, en lugar de dejarla refractar por la multiplicación de los sentidos, ¿no habría que empezar por explorarla ateniéndose a la definición misma, tan unitaria como es el goce es la plenitud del placer, antes que pasarla por alto? Considerando pues lo solapadamente inquietante que esta sola definición contiene ya en sí misma, dado que es imposible sostenerla como algo armonizado, por consiguiente, con la que ésta nos dejaría descubrir de la existencia, porque no es en lo que dice por sí misma esta definición usual donde se excavaría ya la falla, que es en efecto, a decir verdad, la plenitud del placer. Bajo la apacible sinonimia que establece la lengua, sale a la luz de este modo una súbita disidencia. Se detecta una falla entre esos términos adheridos, el placer o el goce. E inclusive resulta tanto más intrigante en la medida en que actúa bajo el aspecto de una conformidad. La proximidad declarada se revelaría como un señuelo, porque no es precisamente en ese punto en el que la definición del goce como plenitud del placer resulta insostenible, donde vendría a desgarrarse la existencia, en donde inclusive tropieza sin sospecharlo incansablemente mi vida. El placer, en efecto, por su parte, es plácidamente general y genérico. Placer de la mesa, de la cama, para la vista o por la música, placer de pasear o incluso placer de bostezar. El placer no distingue en su noción entre tipos o modos de placer. Se distribuye indiferentemente a través de los diferentes planos. Es válido analógicamente para la inteligencia y cada uno de los sentidos, porque siempre expresa prioritariamente la satisfacción de un órgano. Placer denomina, pues, un contento que no es amenazado interiormente, o lo amenaza solamente su hastío o su agotamiento. No se tienen dudas en cuanto a su naturaleza. Su negativo solo es exterior, porque el placer se adhiere a la inclinación, responde a la tendencia, el medio de evitar lo que da placer. Se vale entonces de su inmanencia. Tanto es así que no podríamos forzar el placer. Se inserta en una naturalidad suficiente, por ende se experimenta en la comodidad y sin inquietar. Ahora bien, si el goce se define como el placer que se disfruta plenamente, aparentemente pues como su prolongación, ¿qué quiere decir entonces plenitud? O bien, ¿qué en ese estado señalado de completud podría quizás modificar tan radicalmente y amenazar la aceptación general del placer? Y por ende podría hacer encontrar tan cerca del placer y en su continuidad desplegada lo totalmente otro del placer. El goce, entendido como la plena actualidad del placer, significa que éste ocuparía entonces todo el presente y que no subsiste nada más. Queda abolido entonces todo lo que no es él. Y en primer lugar, queda abolida toda perspectiva e inclusive todo pensamiento,
tanto del futuro como del pasado, todo recuerdo al igual que todo proyecto. En el momento en que gozo, ya no estoy más en este presente, acaparado por él, sumido, esfumado en él. Y no importa otra cosa que él. Decir otra cosa resulta incluso excesivo, porque en su umbral se elimina todo comparativo. Que yo no esté más que en el presente, absorto en él, o que el tiempo se repliegue finalmente en el goce y se condense allí, es lo único que lo vuelve súbitamente inmenso, es lo que lo hace único. Todo lo que no es la actualidad del goce resulta en efecto borrado. De allí que si los placeres se evalúan, se comparan y combinan entre sí, el goce, en tanto que es la plena actualidad del placer, ya no se deja referir, ni graduar, ni evaluar, ni comparar. No deja que nada coexista. Todo alrededor es anulado. Cuando experimentamos un placer, todavía conservamos una mirada sobre él, de igual modo que podemos pensar al menos un poco en otra cosa. Uno no puede estar íntegramente en su placer. De allí también que se lo puede controlar. Pero el goce, si se entiende bien lo que expresa su plenitud, hace que se olvide todo lo demás, incluyendo los llamados de atención y las precauciones. El goce solo se conoce a sí mismo, por ende igualmente no se conoce. Porque el placer se localiza y se parcializa. Siento placer en, pero no obtengo, hablando propiamente, un goce en. Lo prueba el hecho de que gozar se dice de manera suficiente, absoluta. Yo gozo. La casa de gozar de Gauguin de Tahití. Lo propio, es decir, el hecho del goce y lo que lo torna decisivo, inclusive de hecho lo único que es decisivo en la existencia, es que en su distancia con respecto al placer desemboca en el absoluto y se confronta allí. Y no lo hace en ningún cielo, sino que en lo más íntimo de la experiencia. En ese punto tan íntimo de la experiencia que no llegamos siquiera a constituirlo como experiencia. Con lo cual el goce se separa definitivamente de la relatividad de los placeres, con lo cual hace encontrar efectivamente tan cerca, de repente, totalmente otra cosa. Siento el placer, mantiene una tutela de la conciencia, una distancia dominio del sujeto. El placer todavía es objeto, mediado, aunque solo sea por la inmediatez de la sensación, implica todavía un reconocimiento. Lo que siento es placer. Pero en el yo gozo, el borde en el cual se apoya la mano es sustraído. En yo gozo, el sujeto es absorbido y sumergido en el goce. Se borra su juicio. Ya no hay otro modo de presencia en sí mismo más que a través suyo. Pero, ¿puede entonces todavía tratarse de presencia? Esa presencia no es precisamente el fuera de sí o bien, como suele decirse, el éxtasis. Una vez ingresado en la sospecha de lo más próximo, en esa desconfianza respecto de lo semejante, ¿podremos detenernos allí, desde el momento en que se presenta como placer experimentado en su plenitud? ¿Puede el goce hacer olvidar el límite de la plenitud? Porque si la plenitud es consumación hasta el límite, el goce se topa al mismo tiempo con el límite. Y la plenitud, al encontrar el límite, ¿puede aceptar el límite? Es sabido que el placer, por su parte, se mantiene prudentemente dado que es contenido por la satisfacción dentro del límite, o de lo contrario, sabe que lo excede. De allí que sabe que tiene una medida y que tiene un costo. De allí que sabe que hay una economía del placer. Pero lo que constituye el goce en su actualidad es que no es goce sino al olvidar toda economía. De allí que el goce tiene intrínsecamente que ver, aunque ya sin poder medirlo, aunque sin siquiera conservar su idea, con lo que parecerá desde afuera la exuberancia, la prodigalidad,
el exceso e incluso la demencia. Pues, ¿qué es en verdad en este punto plenitud? ¿Y qué no le hace falta en este caso desbordar para estar en condiciones de colmar o incluso solamente esperarlo? El goce fuerza en efecto a levantar el velo que disimula habitualmente este interrogante, que tal vez sea el más inquietante que aísla de repente al sujeto del mundo. Lo pleno, en este caso, ¿no exige el exceso? De tal modo, atrapado en esta lógica de la plenitud, el goce sería un hundimiento en algo sin fondo que pretende hacer olvidar el límite o que lo desafía, aunque no puede contentarse con ello. De tal modo, debido a que es una confrontación con el absoluto de la plenitud, el goce al mismo tiempo es una puesta a prueba de su posibilidad, enfrentada a su imposibilidad, ya no solamente por la prueba de lo que sería su imposibilidad externa, donde el principio de realidad llega a plantear su límite, como es el caso del placer, sino porque se detectaría entonces su propia incapacidad. La cuestión que obliga a encontrar el goce y al amparo del cual se mantiene sabiamente el placer es que aquello que obstaculizaría la plenitud del placer quizás no sea tanto, como se quisiera hacer creer para tranquilizarse, un obstáculo que venga de otra parte, del mundo o del otro, que por lo tanto se podría incriminar, contra el cual uno podría sublevarse, sino un obstáculo que se encontraría en el seno mismo del placer en la medida en que éste realizaría, en el goce, la prueba de su plenitud. Es decir, que sería una negatividad interna al placer, que el placer se abstiene de explorar, pero que el goce, al llevar el placer al límite, obliga a descubrir. De allí que el goce haga caer completamente fuera de la perspectiva del placer, que es la del contento y la satisfacción. En el fondo de la satisfacción del placer se abre un trasfondo de placer que es su abismo. El goce es ese vértigo, lo que hace que el goce, por distanciamiento respecto del placer, no sea nunca solamente una cuestión de sensación o de percepción en el seno de lo más físico, no es nunca solamente estrictamente físico. Profundizándose indefinidamente en busca de su plenitud, abandona el terreno de lo sensible y de lo físico, al no mantenerse impasible bajo su límite. Al reclamar lo absoluto, es de vocación, por así decir, metafísica. O mejor dicho, si metafísico tiene algún sentido, lo metafísico no se detecta por aquello que lo fuerza así a salir del goce, como quien hace salir una liebre en la prueba de su imposibilidad. Lo más íntimo de la experiencia, por consiguiente, y no, como es tan fácil imaginarlo, como lo hizo la metafísica, lo más a distancia, en algún más allá proyectado, un allí esperado. Además, dado que su plenitud lo lleva a ser una experiencia del límite, el goce conduce peligrosamente, es lo que con más frecuencia se subraya, a la mezcla de los contrarios. Es borderline e inclusive expone por sí mismo la inversión. Al sumergirse en el más allá de la satisfacción sin fondo, el goce pierde sus delimitaciones, ya no está al amparo de su determinación, ya no está encerrado en lo propio ni protegido por su propiedad. Se anula la conciencia de su especificidad. Los placeres se pueden distinguir uno del otro y en su grado, pero el goce, en su fondo sin fondo, deshace esas separaciones. De allí que, al avanzar en un terreno que ya no está bordeado, cuyo interior ya no se puede demarcar, el goce hace que se descubra la afinidad de los opuestos, los lleva incluso a comunicarse sin más frontera entre ellos, con lo cual resulta escandaloso y hace tambalear el pensamiento. En el goce se conjugan muy naturalmente, como tanto se ha dicho, la seducción y la repulsión. Uno ya no está seguro entonces de distinguir el horror de la atracción. No solamente el goce lleva al roce de lo contrario,
sino que también, por lo que hace falta exceder para colmar, hace caer fatalmente en él. Ya no se trata entonces del placer, que llega a agotarse, que hace desembocar en la saciedad y posteriormente en el tedio, sino que el goce, al desbordar el placer, lo desenclaustra de su opuesto. Lo propio del placer es, como se sabe, ser agradable, pero el goce ¿sigue siendo agradable? ¿O acaso esta pregunta no resulta revocada de entrada, vuelta precisamente insensata? El goce, de hecho, de verdad, y este es su rasgo sensible con mayor frecuencia señalado, se descubre en afinidad con el sufrimiento, es conducido a volverse contra el placer, a sufrir, para llevar el placer a su plenitud, pues ¿no está uno dispuesto a sacrificar su placer al goce, aunque éste, sin embargo, se creía la plenitud del placer? Si la lógica del placer lo mantiene dentro del respecto de los contrarios, siento placer o bien displacer, placer y dolor están separados. El goce anula ese principio de no contradicción que el placer respeta, lo tambalea, lo trastorna e incluso lo ridiculiza. Lo prueba el hecho de que no hay un contrario determinado o un antónimo del goce, porque el goce es en sí mismo su contrario. De allí que hace ingresar en la paradoja y en lo ambiguo. No solamente porque al empujar lo más lejos posible la posibilidad de la plenitud se confronta con su propia imposibilidad, sino también porque se fortalece y se corrobora, se exacerba y se exaspera, se amplifica y se contradice en ese juego de contrarios, porque la plenitud se subraya durante su falta, en lugar de que sean opuestas, porque la ganancia culmina en la pérdida y a través de ella, en lugar de sucederse. Con el goce se abandona la salvaguardia de todas las jurisdicciones, de todas las justificaciones bajo las cuales se preservaba, se manejaba el placer y que tranquilizan. Hizo dejar la tierra firme de la satisfacción y del interés, por lo cual es exploratorio, por lo cual es más revelador que cualquier otra experiencia. Al pretender hacer que culmine el placer, embarca totalmente en otra cosa que se comprueba más en el corazón de la experiencia al mismo tiempo que desafía, como también deshace, lo que constituye la inteligencia de nuestra experiencia. De tal modo, quizás sea a partir de ese trastorno que provoca al desmantelar el pensamiento, por la distancia que tan discreta aún tan radicalmente abre, y no por la duda tradicionalmente invocada, que sería preciso comenzar en el pensamiento. Que el goce que se presentaba como la plenitud del placer, por ende que creíamos lo más cercano al placer, se vuelva contra el placer, desemboca en efecto bajo la forma de una sinonimia, al amparo de una similitud, en esa ruptura irreparable que entreabre la existencia. El placer se disfruta y se aprecia, pero el goce ya no se puede disfrutar. A tal punto es un vértigo que desborda por su mismo extremismo. El placer es pacífico, hedonista. El goce, llevándolo al límite, es subversivo. El placer complace, pero el goce, por el paso que franquea, es temible. El placer se deja contener dentro de un grado y dentro de una especificidad, y lo hace al mismo tiempo que se estira, implicando una continuidad que une el futuro con el pasado. Se adapta naturalmente con una parte de ficción y de proyección, virando estratégicamente con su efectividad, no se deja acorralar. El placer es dosificado y en franjas. Pero el goce, en tanto que pretende expresar la plena actualidad del placer, intima y desafía al placer, al mismo tiempo que sólo conserva la efectividad de su experiencia, rompe los marcos tranquilizadores de esa experiencia. Vale decir que el placer no causa problemas, tiene la garantía identificatoria de la sensación, guarda la medida de su intensidad, se vale de su naturalidad y se deja calificar.
La moral tiene la mano encima, bastará con regularlo, y la razón sabe darle su lugar. Pero el goce ya no se califica ni se clasifica, ya no se especifica ni se integra, y entonces es que obliga inclusive a remontarse a lo más interior, a lo más íntimo de la experiencia. Por lo cual es fascinante e incluso al hacer caer lo más cercano en totalmente otra cosa que la razón ya no puede pensar, es enloquecedor. El yo gozo, donde se anula todo lo demás, que ya no está en relación con nada, que por sí solo monopoliza nuestra existencia por su exclusividad, que se absolutiza en su actualidad, ¿de dónde lo vemos surgir? Ciertamente preferiríamos dudar si no estuviese allí imponiéndose, si no estuviese allí destacándose dentro de lo que sería la culminación del placer, pero que por sí solo designa específicamente el goce, en la experiencia que desborda la experiencia del orgasmo. Con la estricta singularidad de este último debe contrastarse, pues en lo que se ha llamado más rigurosamente el orgasmo, el goce se sumerge más en el núcleo de la experiencia, al mismo tiempo que escapa de toda delimitación de la experiencia. En él se alcanza lo extremo del sentir, al mismo tiempo que hace salir por su exceso del sentir. En él se condensa finalmente el presente, al mismo tiempo que hace implosionar ese presente en su paroxismo. En él se pierde todo marco de conocimiento, al mismo tiempo que un velo apocalípticamente se desgarra. Tan de cerca se vive, se ve allí totalmente otra cosa. En su umbral se detiene el pensamiento, que no sabe más que girar alrededor, o bien no puede abordarlo sino acumulando contradicciones como acabo de hacer. Del mismo modo que ni al sol ni a la muerte, ese gozo no puede mirarse fijamente. Él, además, es a la vez los dos, el sol y la muerte, en lo cual el orgasmo pone el goce aparte de todo el resto, que resulta anulado. No queda alrededor sino tierra arrasada. El placer se deja repartir, fragmentar, modular, es excesivo o moderado, pero el goce anula ese plural, lo gradual y la variedad, debido a que es de naturaleza orgásmica, se asocia naturalmente tanto con la pérdida como con la zozobra, y aún extrae de allí su ambivalencia y su duplicidad, a la vez que podamos esperar todo de él, cuando lo investimos, al mismo tiempo que desde afuera o posteriormente sea tan fácil de negar, cae en el olvido, la denegación, la vergüenza, la sorna, a tal punto que nos preguntaremos, ¿acaso es el placer lo que llega a caer en el goce y éste no hace más que volverse contra aquel en su culminación? ¿O no será más bien que, junto a la lógica de la satisfacción del placer y al amparo de ella, trabajaría la del goce en competencia que llega a imponerse en su contra, hace naufragar su economía y expresaría desde el comienzo la búsqueda de algo totalmente otro, por ende que ya no sabemos identificar, a tal punto que deberíamos separar a ambos en su principio? Por un lado, fácil de retratar, estaría el hombre, el comportamiento del placer, y por otro, aunque tanto más difícil de discernir porque su figura permanece disimulada y aquello que pone en cuestión se nos escapa, el hombre o el comportamiento de goce. El hombre de placer es aquel que combina sus placeres y varía entre ellos. No se entrega exclusivamente a ninguno de ellos y mantiene a la vista prudentemente el límite, aun cuando lo exceda. Se complace en la sensualidad porque es complaciente consigo mismo. Su conducta está al servicio de la satisfacción y no se arriesga más allá. Su figura es sonriente porque se controla hasta en su desenfreno y se abstiene de entrar en conflicto tanto consigo mismo como con el otro. Tiene naturalmente un poco de blandura en la cintura y en el gesto, según lo describe Sade,
y de gordura. Es afable y duro a la vez, sonriente con el mundo al que se presta, duro sobre sus intereses. Pero el hombre de goce es aquel que está dispuesto a sacrificar la satisfacción del placer por el abismo del goce que lo arrebatará todo. Se sirve del deseo no para contentar el deseo mediante lo que sería el placer, sino para invertir el orden instalado de las cosas, para hacer estallar el gris del cielo, el tiempo que se estanca y la impasible casa de enfrente. Es para violentar tanto como pueda ese estado de cosas tan inerte, tan átono y resignado, en el mismo al igual que en el mundo que aspira a la vacilación del goce, que se precipita en la carne, en el corazón de lo sensible, aunque desafiando lo sensible, y se aferra a ella para buscar no alguna saciedad, sino el gran vuelco, porque es en el límite expuesto del cuerpo donde se desafiará más ostensiblemente el límite, lo que pretende en su deseo, aun si no sabe que allí está lo que quiere su deseo. Es en el seno de lo más sensible y de lo más físico, a través de lo que llamamos indicativamente el cuerpo, la experiencia, como dije, de algo metafísico. Artaud Bataille. Es acceder a lo otro que entonces lo tienta, a lo desconocido, o al menos a aquello que podría desarmar lo conocido, lo demasiado conocido, lo convencional, y en primer lugar la desposesión de sí mismo y el desmantelamiento. El sujeto quiere liberarse de ese sí mismo, abatido que arrastra consigo, y reconquistarse allí como sujeto que se atreve y arriesga una iniciativa, desafiando lo aceptado. De manera que su figura es trágica y expresa la revuelta, acaso como desesperado. A la mayor distancia, pues, del hombre de placer, su goce, dicho de otro modo, es un esfuerzo de trascendencia. Por tal motivo asume todos los riesgos y no escatima nada. Su tentación, su pasión, es el desatascamiento de la existencia. O bien, en una puesta en escena a lo Bataille, Madame Edwarda, El azul del cielo, el sujeto, en busca de un desmarchitamiento de sí, llega a escindirse en sí mismo, sin que se dé allí, sin embargo, una división, ya que los dos resultan todavía coexistiendo. En relación con el otro, en efecto, la relación es de placer que satisface la pulsión al mismo tiempo que se justifica con una ganancia de afecto y de intimidad. Porque lo propio del placer es que cumple siempre una función, responde a las exigencias de la libido al mismo tiempo que puede entrar en una lógica de intercambio y según el rito más antiguo del mundo, de dom y de contradom, sirve para mantener la relación, o bien por distancia, ya sea con ese otro o por el contrario con cualquier otro u otro del mismo sexo, aun cuando se vea a ese personaje sin deseo por ese sexo o incluso si siente aversión por él. Lo que incita entonces al sujeto y de lo que goza es precisamente que no es arrastrado por una inclinación del deseo y en consecuencia por una incitación al placer, o bien ésta permanece muy frágil. Pero en verdad por la gratuidad del forzamiento, hasta donde podrá llevar, el goce es de una provocación. Consiste en volverse contra lo normado, lo lícito y lo natural, incluyendo el deseo llamado natural. Consiste en romper la complicidad, en liberarse de lo aceptado y aún de lo tolerado, variando lo íntimo por lo éctimo, subrayando así en la indecencia el corte que instaura de entrada el goce en frente de un placer que se evita afrontar. Consiste en devolver la vida, el mundo, lo más solemnemente a su enigma, antes que tácitamente armonizarse con ello. Por lo tanto, en lugar de dedicarse a la consumación-satisfacción, al amparo decente de las miradas y con impunidad, como pretendería el placer, el goce se conduce a sí mismo al escenario, se torna precisamente obsceno,
se enardece con lo vergonzoso y lo humillante que hace aparecer, gozando de su vergüenza, y lleva tan lejos la decadencia ante la mirada de los otros que éstos ya no ven allí la cualidad, dignidad de un sujeto, y se sienten confortados con ello. Se confirman sin molestias e inclusive con razón por un rechazo fácil en su tranquila moralidad. No perciben lo que se juega, no una satisfacción para sí como en el placer, sino por el contrario un vaciamiento de sí bajo ese forzamiento y esa humillación. En Madame Edwarda o el Abad C. De allí que el goce siga siendo efectivamente injustificable y no pueda siquiera describirse apropiadamente, o no sería más que un decirse, pero que roza lo insensato, porque se legitimaría entonces solamente por el hecho de que ya no se contenta con seguir la ley del placer, sino que se desvía inicialmente de ella, denunciando su facilismo, su superficialidad. Aun cuando se crea elemental esa ley del placer, el goce ya no aparece entonces. En efecto, datar solamente del paroxismo, el momento culminante del orgasmo que supuestamente corona el placer, sino del hecho de que logra desde el comienzo atreverse y desafiar, por lo que pone en peligro donde crece su excitación, pero que esa excitación por el desgarro que llega a ser hundiendo con el mayor salvajismo las uñas en lo chato y lo regulado, por esperanza de ver aparecer allí finalmente otra cosa. Lo que ciertamente nunca es conquistado, siempre es arriesgado, bien puede igualmente fracasar, puede caer en lo ridículo o la estupidez. Emerge de lo que abre como ruptura dentro del tiempo sombrío, de lo que hace surgir como acontecimiento aberrante, de lo que puede contradecir a la muerte por su sacrificio, de lo que logra perturbar más radicalmente por su anormalidad, es decir, por su crispación que desborda al extremo para prorrogar lo imposible. El placer tranquiliza y mantiene acorde. El goce separa y desmantela uniendo lo paradójico, lógico, con lo escandaloso, ético. En el Abad C, los hermanos se prueban, a la vez se rechazan y se comprenden en ese sacrificio. Mientras que el placer tiende a fortalecer el sí mismo, el goce apunta, bajo lo irrisorio de su puesta en escena, con los medios del borde, a llevar lo más lejos posible la desposesión de sí para librar de la comodidad a ese sí mismo que se complace en sí mismo. Si el placer adopta la tendencia, el goce va en sentido contrario, o bien está en busca de un plus de sentido mediante su sinsentido, cuando se lo tomaría por una apoteosis del placer y su coronación. Sería su inversión tanto más inquietante en la medida en que actúa bajo el aspecto de su prolongación. Ahora bien, una vez que percibimos esa distancia debajo de la sinonimia, ¿hasta dónde nos va a llevar? Porque el goce, como dije, es sacrificial y heroico. Es una fractura de lo sexual de tal modo que deja aparecer en su reverso lo espiritual que allí se disimula, es decir, lo infinito. Lo expresa ya, en Proclo, el desenfreno de los dioses homéricos. O si el goce holla la decencia con los pies, se complace en su pisoteo, lo hace en busca de una elevación, igualmente de un cumplimiento. Puedo no estar interesado en el placer, pero ser un apasionado, un sacrificado del goce, o consagrarme poco al placer, pero locamente al goce. Preferir a la distribución regulada de aquellos la precipitación en éste. Se podrá incluso poner entre sí dos tipos de tecto como se hizo con el comportamiento. Barthes en el placer del tecto. El tecto de placer es aquel que satisface, colma y euforiza, que procede de la cultura en lugar de romper con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura, al atardecer, en la espera tranquila de la cena. El tecto de goce, en cambio, es aquel que pone en estado de pérdida, que incomoda, tal vez, dice justamente Barthes,
hasta cierto hastío, por ende que pone en crisis la relación con el lenguaje, texto imposible e insostenible del que, por lo tanto, es igualmente imposible hablar. Por supuesto, podríamos seguir cerrando los ojos ante los que se disimula debajo de la lengua. Adhiriéndonos a la pendiente de la lengua, podríamos seguir considerando placer y goce como sinónimos, relacionarlos e incluso asociarlos, sin preocuparnos más, sin sospechar nada más. Pero si comenzamos a distinguir uno del otro, aparecen dos lógicas en competencia cuya diferencia a partir de entonces ya no podrá contenerse. Como se había hecho hasta él, Rousseau considera placer y goce como equivalentes. Lo glosa uno a través del otro y los entrecruza. Las épocas de los más dulces goces y de los placeres más intensos. E inclusive intercambia entre ellos los calificativos esperados. Goces está en plural, placer en singular, en la ensoñación quinta. Pero también resulta que eso ya no se sostiene. También es llevado a diferenciar el goce del placer desde el momento en que se trata de considerar a este último en su misma actualidad, vale decir, en su posibilidad efectiva y por ende confrontándolo con su imposibilidad. Ya no puede tratarse entonces sino del goce. La línea de demarcación ha sido cruzada. En Venecia, el episodio de la Zulieta. Ya no se hablará entonces más que de goce. Solo goce resulta pertinente cuando se abandona la naturalidad del placer, su lógica de satisfacción, su despreocupada normalidad, y se debe enfrentar esta contradicción. Nunca se ofreció tan dulce goce. Ah, si por lo menos hubiese sabido disfrutar pleno y completo un solo momento. Porque, ¿cuál es en efecto la capacidad del sujeto para sentir el placer de manera plena y completa, y en el momento, un solo momento? El goce designará esa prueba del placer que se enfrenta a su límite hasta el punto de pervertir el placer. Esas delicias que yo callaba, incluso como por placer. De allí que el goce llega a volverse contra la naturalidad del placer. No, la naturaleza no me hizo para gozar. Es fácil hablar del placer porque actúa dentro de la decencia y uno se entiende en él, pero es muy difícil enfrentar el goce. Hay que atreverse, hace falta un esfuerzo de voluntad, hace falta el mayor esfuerzo, a la vez intelectual y moral, resolución moral, siempre en el mismo episodio crucial de la Zulieta. La fuerza con la que recuerdo en este momento el objeto de mi libro me hará despreciar aquí el falso decoro que me impediría completarlo. En efecto, será preciso atreverse a confesar lo inconfesable sobre sí mismo, tanto más inconveniente, impúdico, en la medida en que ya no se consigue justificarlo. Pero también un coraje intelectual, porque pensar el goce es exponerse a encontrar contradicciones que ya no se pueden volver a unir, que ya ningún término llega a mediar. La inconsecuencia es en la conducta como en la lógica. Se ven surgir aspectos del comportamiento que ya no se pueden integrar. Lo que Rousseau solo puede llamar a posteriori, al recordar como extravagancia. A tal punto el goce pone en carne viva la cuestión de su actualidad efectiva. Entre la precipitación por un lado, ese fruto que quiere apresurarme a recoger, y por otro lado el arrepentimiento, arrepintiéndome de los momentos tan mal empleados. De allí que la experiencia actual del placer que expresa el goce admita su imposibilidad, aquello contra la cual va a tropezar la existencia. El goce, al llevar el placer a su plenitud, por ende a su límite, destroza de lleno el placer en el momento de gozar. Rousseau piensa de pronto en la suerte incomprensible que imagina que es la de la muchacha y rompe en llanto. En lugar de las llamas que me devoraban, siento un frío mortal. En el momento en que está a punto de desfallecer, en su cuello percibe un pezón tuerto. En el seno del goce, retrasando el placer y acorralándolo, un extremo desemboca bruscamente en su contrario. Las delicias desembocan en llanto,
el desfallecimiento en el horror. La tan encantadora Zulieta en sus brazos ya no es más que una especie de monstruo. Rousseau logra describir, sin dudas como nunca antes se había hecho, la paradoja constitutiva del goce. A la vez su naturaleza eminentemente contradictoria y lo que la actualidad y la plenitud del placer que indica el goce hacen descubrir sobre su imposible advenimiento. Si bien tampoco deja de señalar de qué manera, en el mismo momento del goce, se olvida del cuidado de sí que el placer respeta, no piensa en protegerse. Pero Rousseau, sin embargo, no concibe que esa contradicción sea inherente al goce, o no quiere correr el riesgo de hacerlo, sin indagar más. Lo remite a una singularidad personal y psicológica, la suya, Jean-Jacques Rousseau. Lo reduce al conflicto clásico entre el corazón y el pensamiento. En mi mala cabeza es el veneno de esa felicidad. Lo vuelve una excepción y así se libra de él. En lugar de detectar lo que tiene de lógico y de necesario semejante episodio. Vale decir que pone en escena de una manera que sigue siendo anecdótica la falla en la cual con el goce va a desgarrarse la existencia. Por ende, sin comprometerse a través de ella en la reflexión audaz que conduce a una mayor lucidez, la de una incapacidad del sujeto para enfrentar, soportar la plena actualidad del placer, que expresa tan precisamente el goce y la búsqueda forzada de una escapatoria. Porque el destino de la muchacha o el pezón tuerto no lo indispondrán más, embelezándose para volver a posteriori a ella, una segunda vez que por supuesto no tendrá lugar. De allí que Rousseau remita en adelante el goce a la ficción y a la proyección. Me producía de antemano un goce delicioso, y que goce llegue a rimar finalmente con inocencia. Un recuerdo inmortal de inocencia y de goce por inocencia, diría acordándose del día de las cerezas. De allí también que sería renunciado al goce efectivo que se podría gozar más efectivamente. En Sade, por cierto, dentro del mismo contexto intelectual y moral, nos enfrentamos con la estrategia opuesta. No renunciar al cumplimiento del goce, remitiéndolo a lo imaginario y dándole crédito por su inocencia, sino a la inversa, entregándose a la perpetración más extrema, al mismo tiempo que la más efectiva, de lo que se supone que causa placer, sin dejar que subsista ya ningún freno para su perversión. No gozo absteniéndome, o porque me abstuve, de dejar que se abisme mi deseo por su realización, preservándolo puro para el goce, en adelante infinito, de la ficción y de su sublimación, sino que pretendo gozar actualmente porque me atrevo a realizar más íntegramente sobre otro que me somete y sufre, Justin, todo lo que puedo imaginar como más aberrante y que pueda, por su paroxismo, satisfacer mi placer. En efecto, Sade no salió de la lógica unívoca de la satisfacción, de modo que no piensa en separar el goce del placer, las dos palabras claves del lenguaje libertino, sino que los considera equivalentes, asociados e incluso entremezclados, gozar de placer. Ambos designan igualmente el orgasmo, muriendo de placer, y no introducen entre ellos sino la más mínima variación, placeres de culo y goces de la concha. Uno remite al otro y no deja entrever nada más, de tal modo que Sade se ve encerrado en la reiteración, porque al no separar el goce del placer, se condenó a la sempiterna reiteración de lo mismo, aún buscando desesperadamente una renovación. El no haber disociado el goce del placer, el haberlos mantenido llanamente como sinónimos sin pensar en abrir una distancia entre ellos, lo encierra, no obstante ser tan audaz en el descubrimiento que hace entonces del erotismo, en el callejón sin salida del sadismo. Pues al ignorar lo desmantelador que el goce lleva a descubrir, tan cerca del placer, aunque apartándose desde un principio de lo reiterado y lo limitado del placer, Sade permanece encerrado en una lógica de satisfacción del placer
que le impide pensar más profundamente el desborde del placer, por desviación de conducta, como le gusta decir, una lógica que sin embargo no deja de explorar apasionadamente. Es así llevado a desconocer lo que sin embargo sabe, lo abismal que ese desborde contiene en su extravío, su fondo sin fondo, y lo que en consecuencia abre como una falla, por su misma contradicción que deja surgir totalmente otra cosa en el seno de lo sexual y de lo físico. Por consiguiente, lo que se detecta allí como más que físico, porque ya no puede dejar contener y confinar en el seno de lo físico, dicho de otro modo, lo metafísico que el goce, por diferenciación respecto del placer, permite finalmente abordar, porque sigue estando preso de un pensamiento de la soberanía de la naturaleza, tal como predominó en su siglo, el único que podría poner en jaque a Dios, el famoso me cago en Dios. Por ende, no concibe una justificación de la conducta distinta a la de la inclinación natural del deseo, ni puede entonces disociar de las leyes de la naturaleza la única regla de seguir su placer, tan extensamente explicada en Eugenie. Resulta pues que Sade no puede salir de una satisfacción del placer que, dado que no puede encontrar su plena actualidad, o más bien no deja pensar lo que puede encontrarse como otro, no tiene otra salida que la repetición compulsiva. No advertir una fisura entre ese placer y lo que haría percibir el goce al trastocar su base en la culminación, lo condena al autobloqueo. Deja su pensamiento sin perspectiva y sin evolución. Aun cuando Sade, sin embargo, detectó muy bien el quiebre de lo físico que se comete, en el orgasmo, en lo más profundo de lo físico, o bien lo efectivo que allí actúa, es decir, lo que sería menos ficticio, lo más sensiblemente, carnalmente experimentado, que compromete lo absoluto en su conflicto, desatascando la vida mediante su desafío. Separar el goce del placer, es decir, romper la sinonimia establecida por la lengua entre ambos, puesto que un término entonces se evade del otro, es por supuesto aventurarse peligrosamente en el pensamiento, despegándose de la comodidad de las semejanzas mediante las cuales la lengua sirve para asimilar la experiencia. Al sacar la experiencia de lo que tiene de extraño, la lengua trama por contigüidad su tela para reducir la grieta y tranquilizar. Aunque todavía hace falta, para poder volverse así contra la lengua, encontrar un punto de partida en la lengua para esa sedición, hallar un apoyo en esa molestia para denunciar su falaz arreglo. Todavía hace falta, para abrir una falla entre esos términos, poder disponer de ellos, que la lengua ya los haya yuxtapuesto. Todavía hace falta para convertir la O de la equivalencia en exclusión, poder sopesarlos. El francés, el italiano, el español, brinda así un medio, aun cuando permanezca en gran medida disimulado, para ese resquebrajamiento de las lógicas. E inclusive el francés, mediante la I tan aguda que deja al descubierto el yo gozo, je joie, pone de relieve esa disidencia. El alemán igualmente da lugar a esa distinción. En un paréntesis al comienzo de la crítica del juicio, Kant deja traslucir a propósito la posibilidad de diferenciación que allí se abre, que sin embargo no va a seguir. Tanto es así que aquellos que nunca se preocupan más que del goce, porque tal es la palabra mediante la cual designamos lo que hay de íntimo en el placer, se dispensan fácilmente de todo juicio. Kant advierte hacia qué otra posibilidad podría abrirse el pensamiento, e incluso que pondría a su pensamiento en desorden, pero la encierra en un paréntesis, el paréntesis que sirve tan a menudo para indicar al pasar en forma apartada lo incómodo que no podemos pensar o de lo que queremos deshacernos. El inglés, en cambio, no puede decir el goce, no esbozó su camino, proveniendo también del gauder latino, enjoy, no excede lo trivial y lo familiar, a la mayor distancia entonces de lo desconcertante y exuberante, tan majestuoso, tan lujurioso del goce, Josan. Para expresar el goce sexual
no se tiene otra opción que variar entre el pleasure, delight, y técnicamente el clímax, el orgasmic o erotic, o bien pornográficamente el come o el come. Pero, ¿qué implica, qué hace pensar que el inglés no brinde la posibilidad, ni siquiera el vocabulario para entablar esa disociación? ¿Qué porvenir se cierra para el pensamiento si éste se torna globish? Porque del placer al goce se trata de mucho más que de la conversión de un sinónimo en antónimo, de una palabra en su opuesto. Aun si se llegara a erigir esos términos sistemáticamente uno contra otro para sacarlos de la equivalencia arraigada en el uso, se trata entonces solamente de un momento de comodidad, y no podríamos limitarnos a ello. Se trata mucho más que de una diferencia o incluso de un antagonismo, sino antes bien de lo que se profundiza entre ellos, como una distancia. Distancia designa esa bifurcación que por añadidura es una interrupción, fuerza a salir de las apariencias instaladas en la lengua, aunque sea la de los opuestos. Lo opuesto al placer, por su parte, es el dolor, y los dos forman un par. Uno no es alterado por el otro. Lo opuesto es lo mismo invertido y no sale del horizonte donde éste cobra sentido. Su alteridad de entrada se encuentra contenida. Pero en la distancia que percibimos instaurándose entre el placer y el goce, ya no vemos limitarse y circunscribirse la separación entre ellos. Pues si el placer apunta a la satisfacción, el goce no tiende más a la insatisfacción que a la satisfacción, aun cuando tiene que ver con la pérdida. Hace salir de su expectativa, cayendo en totalmente otra cosa. Al abandonar su cercanía respecto del placer, dejando atrás la orilla donde aún puede evaluarse la sensación, soltando las amarras de la satisfacción, el goce hace derivar hacia otra parte donde, ya que lo otro no se deja asimilar más a ello ni tampoco oponerse, la distancia que se abre finalmente conduce a descubrir.